más en Parada Brasil 2014. Gracias por continuar con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. En los estudios de Guayaquil nos acompaña Carlos Ramón Lor, ya un periodista con 20 años de trayectoria y, por supuesto, un apasionado por la investigación y su especialidad, la historia de los mundiales. Carlos Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido a Parada Deportiva Brasil 2014. Muchas gracias por la invitación, Carlos Luis y Ronald. Un gusto compartir con ustedes sobre todo esto que nos apasiona tanto, que es el mundo del fútbol y específicamente el tema de los mundiales. Una historia que es interminable, que tiene muchas curiosidades, muchas anécdotas y por supuesto también un contenido histórico que trasciende lo que es la parte meramente deportiva. También cuenta con muchos aspectos el Mundial de Fútbol, de situaciones políticas, sociales, en fin. Y ustedes hablaban hace un momento de los orígenes del Mundial de Fútbol. Y podríamos decir que los orígenes prácticamente nacen de forma conjunta con la fundación de la FIFA ya en 1904. Una de las ideas de la FIFA era hacer un gran torneo mundial que tenga más fuerza que el campeonato olímpico, que era la única referencia histórica que había en ese entonces a nivel de selecciones. Sin embargo, se tienen que esperar 24 años para que en el Congreso de Ámsterdam de 1928 se establezca que los mundiales se van a jugar cada 4 años en años pares, intercalados con los Juegos Olímpicos, para que nunca coincidan obviamente. Y recién al año siguiente, en el Congreso de Barcelona en 1929, es cuando se designa a Uruguay como la sede de la primera Copa del Mundo. Aquella designación creó mucha inconformidad en los países europeos, al punto que iniciaron una especie de boicot, con decirles que a falta de 3-4 meses para el Mundial no había ningún solo país europeo confirmado en su asistencia, y más bien lo que había era muchos países que habían dicho definitivamente que no. Gilles Rimet movió sus influencias, sus gestiones, trajo 4 equipos de Europa: Francia, Bélgica, Yugoslavia, Rumania. Los dirigentes uruguayos hicieron una gran gestión para que el Mundial no se caiga, así que hicieron una invitación abierta a los países de todo el continente. Llegó México, llegó Estados Unidos y llegaron, además del equipo anfitrión, 8 equipos de Sudamérica. Uno de los equipos que pudo estar en ese Mundial fue Ecuador. Ecuador fue invitado, pero los dirigentes de la época consideraron que gastar $60.000 en ese momento para participar en el evento era un despilfarro y Ecuador no aceptó la invitación, lo que hubiera hipotéticamente adelantado 72 años el debut de Ecuador en los mundiales. Pero en todo caso fue un mundial que tuvo sus cosas muy interesantes, fue el punto de inicio, y luego vendrían 2 mundiales seguidos en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, y luego habría que esperar mucho tiempo para que en 1950 el mundial vuelva a Brasil, con lo que significaba el Maracaná y la gesta uruguaya del llamado Maracanazo, un hecho histórico que diríamos a los brasileños nos marcó más que a los propios uruguayos. Los brasileños hablan de la tragedia del Maracaná, y alguna vez un sociólogo decía que ese fue el impacto más fuerte que tuvo la sociedad brasileña en este país ya en su época moderna, lo que significó aquella derrota de la decisión del título del cuarto Mundial de Fútbol. Hablamos de muchas cosas importantes en el inicio y también podemos hablar de cosas que fueron desarrollándose con el paso de los años, ya en el Mundial, cuando empezó a entrar en otra dimensión, especialmente en 1954, cuando la televisión llega al Mundial de Suiza, y con ello el fútbol empieza un fenómeno expansivo enorme y empieza una difusión mundial que creo hoy por hoy no tiene ninguna otra actividad como este evento, que es el Mundial de Fútbol. Adicionarle a eso, Carlos Ramón, de que el inicio del Mundial en Uruguay precisamente se da porque venían de ser campeones de manera reiterada por 2 ocasiones precisamente en los Juegos Olímpicos. Pero hay que tomar en cuenta, desde tu punto de vista, desde Uruguay hasta lo que tuvimos en la última edición en Sudáfrica, ¿desde qué momento se comienza a marcar la supremacía de los países sudamericanos y de los países europeos en cuanto a la competencia en sí? Bueno, lo de Uruguay, además del mérito deportivo que le significa la sede, ser bicampeones olímpicos reinantes, ellos hicieron una propuesta muy interesante: darle facilidades del caso a todas las delegaciones, asumiendo costos y todo lo demás de estadía en Montevideo, y además ellos habían ofrecido construir un estadio para 90.000, 100.000 personas, que era una cosa sin nombre en esa época, y lo cumplieron con el Estadio Centenario, que al final redujo un poquito su capacidad, pero que fue un escenario realmente de lujo en esa época. Y eso sedujo mucho la propuesta, y si eso permitió que los dirigentes dieran el fallo a favor del equipo o a la Asociación Uruguaya de Fútbol para que acoja el primer mundial. Ahora, si hablamos de supremacía, el fútbol siempre se desarrolló en Europa, lo sabemos, y llegó al Río de la Plata especialmente a través de los ingleses, cobró gran auge en Montevideo, en todo Uruguay, cobró gran auge en Buenos Aires y toda Argentina, y estos fueron los polos de desarrollo del fútbol. Luego llegó a Brasil, a Paraguay, etcétera, etcétera. Y desde ahí se habla ya de una polaridad entre Europa y Sudamérica.
De hecho, hablar de otros continentes, hablar de África, hablar de Asia, de Oceanía, eso era casi una quimera, no tenía mayor sentido. Y creo que eso se mantiene hasta el día de hoy. Se habla de muchos aspectos que han dado a los países sudamericanos y países europeos la tónica del fútbol como parte de la cultura. Entonces, son, yo diría que décadas de diferencia que llevan estos continentes respecto a los demás, y entendemos que de aquí a Brasil 2014 se va a mantener esa hegemonía. Recordando algo, cada vez que el Mundial se jugó en Sudamérica, lo ganó un sudamericano, a diferencia de que hubo un sudamericano que lo ganó en Europa, que fue Brasil en Suecia 58. Veremos si Sudamérica puede mantener esa superioridad como dueño de casa en un Mundial donde Europa trae muchos candidatos de gran fuerza. Correcto, vamos a seguir en el diálogo con Carlos Ramón Lor, pero también analizar un sinnúmero de circunstancias que se han dado durante todos estos mundiales. La supremacía de Brasil, que tiene ya o ha optado con 5 mundiales a su haber, demostrando que los sudamericanos tienen gran fortaleza en cada uno de sus selecciones. Lo sigue con 4 mundiales la selección de Italia, que es la segunda más ganadora, y en este caso también los alemanes, que se suben al podio en el tercer puesto con 3 mundiales ganados. A continuación veamos la siguiente nota. En este programa de Parada Deportiva Mundialista queremos compartir contigo las selecciones que más han ganado la Copa del Mundo. Brasil encabeza la tabla como el equipo más exitoso en los mundiales, siendo campeón 5 veces. En Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 94 y en Corea del Sur, Japón 2002. Brasil es el único país que ha ganado la Copa en 3 continentes: Europa, América y Asia. Además de haber ganado 5 campeonatos, la verde amarela ha sido subcampeón 2 veces, en Brasil 1950 y Francia 1998, perdiendo ante Uruguay y Francia respectivamente. Entre 1930 y 2010 el Scratch ha metido 210 goles en 19 mundiales. El segundo lugar es para Italia. Los azzurri se han convertido en campeones del mundo 4 ocasiones. Una en su territorio 1934, en Francia 1938, España 82 y Alemania 2006. Los italianos terminaron en segunda posición en México 70 y Estados Unidos 1994, después de haber sido derrotado 2 veces por Brasil. Italia es el equipo más exitoso de Europa. Entre 1930 y 2010 han jugado 17 Copas del Mundo, además de haber anotado 126 goles. El podio lo completan los teutones. Entre los años 1950 y 1990, el equipo de Alemania Federal ganó la Copa del Mundo 3 veces. En Suiza 54, Alemania 74 e Italia 1990. Alemania ha pasado del 5º partido la mayoría de las veces y ha terminado como subcampeón en 4 ocasiones. Inglaterra 66, España 82, México 86 y más recientemente en Corea-Japón 2002. Entre 1930 y 2010, Alemania ha participado en 17 torneos y ha anotado un total de 206 goles. En 1978 Argentina se convirtió en la 5ª nación huésped en ser campeona. Luego volvieron a probar las mieles de la victoria en 1986 en una Copa del Mundo que evoca memorias sobre un argentino particular, Diego Armando Maradona. La albiceleste ha terminado como subcampeona en 2 ocasiones, en la primera Copa del Mundo Uruguay 1930 y nuevamente en Italia 90. En 15 torneos entre 1930 y 2010, Argentina ha anotado 123 goles. La celeste de Uruguay fue huésped y ganó la primera Copa del Mundo en 1930 y volvió a ser poseedora de la misma en 1950. Esto ante Brasil. Desde entonces, Uruguay ha terminado en 4º lugar en 3 ocasiones. Ellos han jugado en 13 torneos entre 1930 y 2010 y tienen el menor número de goles anotados dentro de la tabla de países campeones, con tan solo 76 tantos. La única victoria de Francia llegó en el Mundial que fue jugado en su casa, en 1998 ante Brasil, ganando con un 3-0 en la final. Fueron capaces de llegar a la final en Alemania 2006, pero perdieron la oportunidad de lograr un bicampeonato, sufriendo la derrota a mano de los italianos. Francia ha aparecido en 13 Copas del Mundo entre 1930 y 2010 y ha anotado un total de 96 goles. Inglaterra ganó la final en el Mundial del 66, siendo nación huésped. Derrotó a Alemania Federal 4-2 y a diferencia de Francia, Inglaterra no ha sido subcampeón en ninguna competencia. La posición más alta en la que ha terminado después de su campeonato ha sido en el 4º lugar en Italia 90.
Después de haber ganado el Mundial en Sudáfrica 2010, España es el actual campeón. Venció a Holanda 1-0 en tiempos extras durante la final. Este campeonato lo posiciona en el mejor lugar que España ha ocupado, después de terminar en el cuarto lugar en Brasil 50. Entre 1930 y el 2010 han participado en 13 Copas del Mundo, anotando 88 goles. Es importante, sin duda alguna, siempre conocer cuál es la historia, el desenlace que ha tenido cada una de las ediciones mundiales, y en esta ocasión, en la Copa del Mundo. En esta ocasión hay que destacar de que Brasil ha sido el que la ha ganado en 5 ocasiones, y como lo decía en la nota Ronald, esa supremacía se ha venido ratificando. Tendrá la posibilidad de hacerlo en su territorio, en su casa. En 1950 estuvo muy cerca, pero se enfrentó con una selección charrúa que lo sorprendió en el mismísimo Maracaná, imponiéndose 2 tantos por 1. Es un tema pendiente para los brasileños, el ganar la Copa Mundial en casa. El maracanazo marcó mucho, un antes y un después, ya como lo decía Carlos Ramón, dentro de la historia del fútbol brasileño y también del uruguayo y, por qué no, sudamericano. Se suman a ellos lo de Francia, efectuado o realizado ganándola una vez en casa, siendo huésped, que en 1998. Y otro dato anecdótico, lo de Inglaterra, que a pesar de ser los grandes inventores del fútbol, la han ganado solo en una ocasión. Nos vamos a ir al corte comercial, pero continuamos con más aquí en Parada Deportiva Mundial. Considerando el éxito obtenido en la primera Copa del Mundo de 1930 en Uruguay, la FIFA decidió en octubre de 1932 organizar una segunda edición. Ni lentos ni dormidos, en ese mismo año y con la aprobación del duso Benito Mussolini, los italianos comenzaron a promover el certamen mundialista. La Asociación Italiana de Fútbol, con una importante colaboración gubernamental, logró inscribir a 32 naciones, de las cuales 16 quedaron clasificadas para la ronda final. Los azzurris derrotaron 2-1 a los checos, con lo cual se coronaron campeones y monarcas en esta segunda edición.